Bueno, pues hacemos 14 años, hacemos el 14 aniversario. Y sabéis que el año pasado fue el 13 y estuvimos hablando del número 13 y lo relacionamos con las 13 vueltas que dieron en la época de Josué alrededor de Jericó. Pero estuve mirando un poquito qué significaba el 14. Es 2 veces 7, el número 7 es el número de la divinidad y la completa. Y bueno, el número 14 define, al final llegó a la conclusión de que define cambio de épocas, de temporadas, y que son buenas oportunidades que se abren. Entonces, para los que, por ejemplo, están cansados de dar vueltas por el desierto, yo en muchas ocasiones me sentía cansado de dar vueltas por el desierto. Yo pensaba que me sacaba así el bolsillo y me salía arena del desierto, hasta ese punto, ¿no? Me acuerdo cómo disfrutaba yo aquella canción de Cansado del Camino, de Jesús Adrián Romero, ¿no? Cansado del camino, sediento de ti. Después de 14 años, Dios está dispuesto a abrirnos buenas oportunidades. Estoy convencido de esto. Entonces entiendo que es una palabra profética para esta temporada que Dios va a abrir, porque estamos impresionados y sabemos que efectivamente somos la generación de Josué. Y qué bueno que Dios nos está hablando a través del libro de Josué. Y qué bueno que nos preocupa que nuestros hijos no sean como las generaciones del libro de Jueces que siguieron a Josué. Y Dios nos va a dar la gracia y la sabiduría porque estas buenas oportunidades se van a abrir. Y porque vamos a enfocar la iglesia. Mi hermana ha dicho que nos van a revolcar todo y nos van a cambiar todo y nos van a poner patas arriba, pero es que vamos a enfocar la iglesia para eso. O sea, los que estéis muy tranquilos con una iglesia cómoda, de viejecitos a nuestra medida y demás, pues ir pensando que a lo mejor quizás Dios os está abriendo la puerta. No, animaros a abrir vuestra mente y a pensar que es por ellos y que necesitamos ganarlos a ellos. Yo iría a una iglesia donde mis hijos estuvieran a gusto. Y ellos no vienen a una iglesia donde yo estoy a gusto. Esa es la diferencia. Yo como padre, los que somos padres, donde nuestros hijos estuvieran a gusto y sirviendo a Dios, iríamos, ¿a que sí? Y ellos vienen a las iglesias que nosotros estamos a gusto para pensar, para meditar, ¿verdad que sí? Yo creo que Dios nos está llamando a esto, a dar este punto. Porque sin duda las generaciones jóvenes tienen más fuerza, más ímpetu y bueno, y tenemos aquí un potencial tremendo. Yo creo que Dios nos está llamando a esto. Hay varios textos. Voy a leer solamente 4 versículos, no me voy a enrollar muchísimo. No me voy a enrollar absolutamente nada. Levítico 23:5, el primer versículo que quiero hablar sobre los 14 años. Levítico 23:5. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Dios instituyó la Pascua el día 14 del primer mes. Estableció el primer mes cuando ellos salieron de Egipto. El 14... En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. El día 14 del mes de Nisán, los israelitas celebraron la Pascua en Egipto y fueron librados sus primogénitos, murieron todos los primogénitos de los egipcios y esa plaga que fue la última, que fue el juicio sobre todos los dioses de Egipto, les abrió la puerta de la esclavitud, los hizo libres y los sacó adelante. Y ellos salieron y se abrió una oportunidad tremenda y nueva para todos ellos. Jesucristo, nuestra Pascua, ¿qué día fue el que murió crucificado? El que murió sacrificado. El 14 del mes de Nisán, el mismo día. Porque era el día solemne de la fiesta, la Pascua. Por eso los judíos estaban preparando para eso. Entonces, el 14 es importantísimo porque abre puertas de salvación, de redención, un cambio significativo en la vida que vamos a llevar a partir de ese momento.
Y yo creo que estamos en esta temporada donde Dios está moviéndonos para que nos preparemos precisamente para esa transformación, para ese cambio, para enfrentar esa liberación, para dar la talla en todo esto. ¿De acuerdo? Luego tengo otro versículo en en Ezequiel 41, que fijaros es por lo menos sorprendente. Ezequiel 41 dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, Ezequiel es un profeta que ha sido llevado cautivo a Babilonia, ha sido desterrado de su tierra. Ezequiel es linaje sacerdotal y ha sido arrancado de su vida. Su vida ha sido arrancada de él y él ha sido deportado cuando Babilonia cayó bajo el imperio de Nabucodonosor. Y todos sus sueños rotos, todas sus posibilidades de servicio sacerdotal en el templo que había sido destruido han desaparecido, han sido aniquiladas por completo, y se encuentra en Babilonia. Dice: en el año 25 de nuestro cautiverio, es decir, después de 25 años preso, esclavo, deportado, exiliado por la fuerza, al principio del año, a los 10 días del mes, y dice, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Y si seguís leyendo, Dios le muestra la restauración de un nuevo templo en Jerusalén, y sus sueños se habían roto, pero sin embargo Dios le está diciendo: aunque tú no vivas eso, yo voy a traer eso, y tú tienes ahora que dar este mensaje y pelear por esto. A los 14 años. A los 14 años. 14 años después de la conquista de Jerusalén. Es que Dios le da a Ezequiel esta visión de la restauración del templo. Y poneros en la piel de Ezequiel. Él era linaje sacerdotal. Él tendría que haber ministrado en el templo de Jerusalén, que había sido destruido. Cuando a un sacerdote de los que ministraban en el templo lo llevaban al exilio, lo arrancaban de toda su vida, de todo su futuro, de todo su porqué de vivir, de toda su razón de vivir. Le quitaban todo. Le quitaban el lugar donde él se relacionaba con Dios. Y entonces Dios le da una visión que él no va a ver cumplida, pero que él ya disfruta. Y Dios nos está dando esa visión de esa iglesia que a lo mejor quizás todos no la veamos cumplida, pero que yo creo que muchos la veremos y la disfrutaremos. Mateo 1.17, que dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántas son? 14. ¿Por qué 14? Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y yo digo, wow, qué sorprendente, 14 generaciones, no 14 años, 14 generaciones, pero qué sorprendente 14 generaciones. No deja de ser sorprendente que sean 14 las generaciones que marcan y definen las temporadas más importantes de toda la historia del pueblo de Israel. Y realmente esto es sorprendente, para mí es sorprendente. Entonces, yo quiero animaros con esto, yo quiero deciros, 14 años es importantísimo. La ventana de oportunidad que Dios está abriendo delante de nosotros. El cambio al que nos tenemos que adaptar, la transformación que tenemos que dar nosotros en nuestra propia vida. Dios nos está llamando a abrir nuestra mente, a abrir nuestro entendimiento, a soltar nuestras estructuras, nuestras formas de medir el cristianismo, nuestras formas de medir la iglesia, nuestras formas de ver lo que hacemos y lo que somos como iglesia. Dios nos está llamando y está diciendo, ¡ojo! 14, ya está bien de seguir igual. Estoy preparando algo nuevo. Un nuevo templo, la Pascua, una nueva liberación, un nuevo enfoque, una nueva visión. Y finalmente, 2 Corintios 12:2, que es lo que le sucedió a Pablo.
conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, le pasó algo que ni siquiera él entendía. Él sabía que había sido algo maravilloso, algo glorioso, no sabía cómo había sido, pero Dios lo sabe, yo no llego a entenderlo. Esto supera mis capacidades. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. En la vida de Pablo, los 14 años, también dice que 14 años estuvo en Arabia, en otro versículo, en otro texto. En la vida de Pablo, los 14 años, sorprendentemente, también definen una etapa importante en su ministerio. Después de 14 años, a solas con Dios, fue que le fueron abiertas las puertas del ministerio. Fue cuando Bernabé lo presentó a los discípulos y cuando él empezó a funcionar y a ser activo en la obra de Dios. Fijaros que a Pablo, si le atribuimos la más que probable autoría de la carta de los Hebreos, son 14 epístolas, 14 cartas las que Pablo ha escrito. Hebreos, hay quien duda de su paternidad literaria, pero seguramente, y casi con toda seguridad, el libro de Hebreos lo escribió Pablo. Y entonces él escribió 14 cartas, 14 epístolas, que dieron el fundamento para un nuevo enfoque de la doctrina, de la revelación y de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, definitivamente, ¿qué os quiero decir? Os quiero decir, Dios está por abrir una nueva temporada. Lo hemos oído tantas veces, viene algo nuevo, y como que nos cansamos. Como que decimos, bueno, lo nuevo. Dios está por abrir una nueva temporada. Dios va a preparar y está preparando una nueva temporada. Entramos de lleno en una nueva temporada, preparada y dispuesta por Dios para nosotros. Abramos la mente, abramos el corazón, abramos nuestro entendimiento, dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, busquemos de Dios y dejemos que Él sea el que se mueva en todo esto y en nosotros. Y lo dejo aquí, ya volveremos a echar las redes en otro momento. Sí, así he cumplido, ¿verdad? Que Dios os bendiga muchísimo. Feliz aniversario, felices 14 años con el Señor.